Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a su casa. Los saluda María Powell. Y bueno, hoy les tenemos un programa preparado para ustedes especial, como nunca lo había sentido yo, y bueno, les va a fascinar. Tenemos invitados muy importantes como a la señora Alma Gallardo de Arizona Bilingüe y su segmento ¿Qué pasa en Tucson? También tendremos a Andrés Valenzuela con su nuevo segmento de Bienvenido a los Deportes. Y también tenemos a el señor doctor Peter McGo del Tucson Gym and Mineral Show, que nos dará toda la información para este evento que ya está aquí encimita de nosotros el febrero 12. También tenemos a nuestra patrocinadora Lupita Shetzko Montiel con información muy importante para usted y pues ya no tengamos ese miedo a ser pues deportado, ¿verdad? También tenemos a nuestro queridísimo amigo Franz Baviera, que es un diseñador de España. También tenemos a Karina García de Fox Theater y a nuestro oficial consentido de Pima Animal Care Center. Y bueno, ¿qué creen? También les tenemos una sorpresa al final del programa, un talento de España, nuestro querido amigo Jorge Duque. Así es de que, señora, tráigase toda la familia, a su señor. Y bueno, bienvenidos a su casa. Y bueno, amigos, gracias por estar aquí con nosotros. Como les decía hace unos momentos, vamos a tener un programa maravilloso. Y como nuestro próximo segmento es el de Pima Animal Care Center, pues quería de nuevo traerles aquí a Sofía, porque la verdad que se ha tomado unas vacaciones increíbles, ha trabajado muchísimo. Bueno, ¿qué les puedo decir? Y también queremos aprovechar para darle todo nuestro agradecimiento a nuestros patrocinadores de este programa. Y comenzamos con Help You Sell Galería Realty, con Arizona Bilingüe, la señora Alma Gallardo, con Santos y Cari Franco de TV Cast, también a la señora Lupita Shetzko, muchas gracias Lupita, a Tucson Gym and Mineral Show, a la señora Gloria Quick, que nos ha patrocinado también. Y bueno, la verdad que hemos sido muy afortunados. También muchísimas gracias al señor Harry Finn desde Arizona, Southern Arizona Video Productions, y a todos ustedes que nos ven allá en sus casitas todos los domingos, pues a las 9 de la mañana, como estamos ahorita. Así es de que, señoras, estamos pues ya listos y preparados con nuestro segmento de Pima Animal Care Center. Quédense con nosotros porque Sofía pues ya está emocionada y quiere ver al perrito. Quédense aquí con nosotros. Y bueno, finalmente tenemos a Pima Animal Care Center de nuevo aquí con nosotros y nos encontramos con el oficial de Pima Animal Care Center, de nuevo Adam Kirby. Hi, Mr. Kirby, how are you doing? Great, yourself? I'm doing fantastic. Thank you so very much for being here, for bringing this amazing pet. So tell us a little bit about him. So this is Chief. Chief came to us from a situation where someone found him roaming the roads, the streets, and brought him to the center to keep him from running into traffic and stuff. Chief's owners didn't update some information on licensing and stuff, so we actually don't know who the owners are, had no way to contact the owners. So it's very important that we stress to people that you update your licensing information and your owner information so that when we do come across your pet, we can return it to you. And that is when you send the bill? Mm-hmm, exactly. Oh, okay. Yeah. Let me tell our viewers. So, lo que dice el oficial es que este perrito se llama Chief y se lo encontraron en la calle, pues prácticamente, ustedes saben
sufriendo el peligro de que lo pudieran atropellar y una persona lo encontró y se lo llevó a Pima Animal Care Center. El problema es que si ustedes no mandan los datos correctos cuando les llegue el recibo para que puedan pagar la licencia del animalito, pues ellos no pueden localizar a usted en caso de que usted pierda pues, a su mascota. Y es muy importante, yo pienso que muy doloroso si en un momento dado ustedes llegan a saber que algo le pasó a su mascota. Así que cuando les llegue el recibo del pago, hay un lugar especial donde ustedes pueden agregar su domicilio, su teléfono y pues todo lo nuevo que tengan. All the new information, it would be fantastic for them to update. Absolutely, absolutely. So this chief, he's about 2 years old, and he's looking for a home now that he's with us. So he's up for adoption, and he'll be back at the shelter later today and ready to go. Ready to go to our along house. with many, many other dogs. Yes. So Chief está, pues hoy mismo en la tarde va a estar en el centro de Pima Animal Care Center para que lo puedan adoptar. Ojalá y que puedan darle una casita. Como pueden ver ustedes, can you take a little bit of Chief? Es muy tranquilo, es precioso y la mejor manera donde él puede estar es pues con una familia. Como lo pueden ver, y siempre lo he dicho yo, es una alarma gratuita, porque les juro que son muy, muy pues nobles. Lo cuida, lo va a proteger siempre a usted y a su familia. No sabemos si puede estar con otros animalitos, pero por lo pronto pues está tranquilo aquí. Ojalá y le podamos encontrar una casa. También hemos sabido un poquito de animal abuse, que mucha gente abusa de sus animales, o en este tiempo de frío los dejan afuera, sin comida, sin agua, y pues no es justo, no es bueno que dejemos a nuestras mascotas afuera. We were talking a little bit about, some people leaving their pets outside in this weather, which is tremendously cold. Absolutely. So a couple things to remember is with the weather being colder now and everything is that animals need shelters. So if they are going to be outside, they need some sort of a dog house or some means blankets or something to keep them warm from the elements. And the same thing in the summer, they need a place to escape from the heat and everything like that. So just like we need homes, they need a house as well, shelter of some sort. Water is always important. Make sure that the animals have water 24 hours a day because they never know when they're going to get thirsty or when you may be stuck in traffic and late getting home or something like that, and the animals will still need access to that stuff. Yes, exactly. Very, very important. And as you can tell, vean lo que hermoso, Chief. We're also talking a little bit about if someone witnessed some kind of animal abuse or, sometimes people cannot take care of their pets anymore. What would you recommend? So as far as anyone that witnesses any kind of animal abuse or neglect or something like that, the only way that we can respond is if you report it. So it's very, very important, and I can't stress to you enough about how important it is for you to report it to us. And that number is 724-5900, and then you'll hit the option for our field services unit or report that information to loving give you more love, more love always. So make sure that if the public's not reporting it, we don't know about it, so then there's not a whole lot we can do. So it's very important for the public to report it to us. As far as not being able to care for your animal, Pima Animal Care Center this past year has kicked off the Pet Support Center. The Pet Support Center is an excellent resource for individuals that are struggling to care for their animals, or hit financial hard times or something like that, or just need resources for vet care and stuff of that nature. Because we strive to keep the animals in a loving home. Exactly. So the number for that is 724-7222. Perfect. So. It's good, you remember that. Sí, también lo que nos dice el oficial es de que si usted ya no puede cuidar a sus animalitos o si pues se le es muy difícil, ahorita Pima Animal Care Center tiene una nueva línea de ayuda que es el teléfono es el 520-724-7222. Y si usted ve que alguna persona está abusando de un animalito, de sus mascotas o que las dejan afuera, también ustedes pueden hablar a Pima Animal Care Center para reportar eso. Recuerden que la única persona que puede llamar para que ellos puedan asistir a ayudar a esos animalitos es la persona que ha visto el abuso o que los animales pues están abandonados. Si los dejan afuera en este clima, por favor ténganle una casita
cobijas. El chiste es que el animal esté pues cubierto porque es está haciendo muchísimo frío, pues no es bueno. Officer Kirby, thank you so very much for this information. And we hope the chief finds a house, if not today, this week. We gotta find him a Absolutely, and house. there's plenty more down there needing loving homes. So we encourage everybody to come down and walk through the shelter and Yeah, and you know, check I always tell, if you work, and you have one puppy, it's better if you have two because they will keep each other company. Sometimes animals get nervous and they destroy things, but that's because they're by themselves and they miss you so much. They want to be with you. They are pack animals. They need to be in groups. So another animal there wouldn't hurt. And if you can feed one, you can feed two. I mean, I'm feeding like 3 plus a cat plus a turtle. So thank you so very much for Thank you for having Chief, us. and hope to have you in the next show. Absolutely. Thank you. Y bueno, amigos, quédense con nosotros porque tenemos más de Bienvenidos a su casa. ¿Y qué creen? Pues hoy les tenemos una sorpresa increíble, maravillosa, con una personalidad de aquí de Tucson que la verdad, bueno, yo decía, ¿cuándo la voy a poder entrevistar? Porque no me daba chance. Pues por fin se nos hizo y ahora tenemos aquí a mi querida amiga, la señora Lupita Chesco Montiel de D&D Accounting Services. Lupita, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Lupita, gracias a usted por patrocinarnos. Estamos muy contentos y orgullosos de que esté con nosotros. Pero ahora la voy a dejar hablar a usted. Díganos todo lo que hace ahí. Como muchas personas ya conocen que presto servicios de diferente índole, estoy completamente los reportes del income tax, los documentos legales, las traducciones, las notariadas, todo completamente. Pero ahorita es importante saber que también tenemos el servicio de las fianzas de migración. Es importante para darle confianza y tranquilidad a las personas que están involucradas o que tienen miedo a las amenazas de deportación. Nuestra comunidad es extensa en este momento. No nomás se aplica a las personas que son de descendencia latina, hispanoamericana, como las personas se quieran llamar, pero aplica a todas las personas. Ejemplo, el servicio de fianza que hay está bajo la Constitución, la enmienda 8ª, estamos ahí. Es un derecho que la gente tiene. Como se ha dicho, se están aplicando las leyes actuales, nos van a hacer leyes nuevas. Son las mismas leyes en las cuales la gente puede defenderse. Los fiancistas somos como, digamos, la primera línea de defensa que tienen ellos. Por lo regular, todos estamos acostumbrados a que vamos a hablar con el abogado, que está muy bien que los abogados vean, pero a veces que el abogado cuesta muchísimo dinero la representación. El fiancista somos diferentes. Por una cantidad, una prima diferente, podemos sacarlo de migración y pueden ya salir a defenderse. Muchas personas que tienen mucho tiempo en Estados Unidos, digamos que tengan más de 10 años y tienen una penuria, pueden ellos arreglar su proceso migratorio en Estados Unidos. Así es de que no es el fin del mundo, tiene las personas que saber qué van a hacer, se tienen que documentar, se tienen que educar e informarse completamente. Así es de que, por decir algo, si la fianza viene siendo de $10,000, la tarifa viene siendo un promedio de $1,600 comparado con miles y miles de dólares que le vienen costando. Además, hay veces que cuando tienen representación legal, que la representan de otros lugares, y a veces no tienen chance el abogado, ellos no pueden verse jamás, y es un problema muy grande. Entonces, las fianzas de migración son importantísimas. Es como digo, es la línea de defensa número 1 que las personas tienen para poder defenderse. Por el tiempo... por el tiempo muchas personas dicen, ¿pero qué va a pasar con el tiempo? Cambian las leyes, cambian administraciones, cambian todo. Así de que estamos ahí, estoy contenta de ofrecerles el servicio. He estado haciéndole desde 1984, hace muchísimo tiempo. Pero he estado ahí, he tenido mucho placer y gusto en ayudar a varias personas. Como he dicho, de varias nacionalidades, los hemos atendido ahí. He estado muy contenta y quisiera que la gente tuviera calma, paciencia y pudiera atender eso. Que arreglaran sus documentos, que vieran que se ven un problema de inmigración, aunque tuvieran 20 abogados juntos representándolos. El momento que el inmigrante los detiene,
están ellos juntos con el inmigrante. Ellos tienen que saber exactamente qué es lo que van a decirle al inmigrante. Y ellos tienen que decir exactamente, no quiero firmar ningún documento, quiero hablar con el juez. Por lo regular, el juez aquí en Arizona puede estar en Illinois, puede estar en Florence. Lo llevan allí, pero no es que lo van a estar en la prisión, como tiene la gente miedo, que van a estar 2, 3 años. No, con suerte salen en un promedio de 5, 10 días y ya salen a defender su caso de inmigración. Así es de que no se les olvide que este es un servicio que te tienen, es un beneficio que las personas tienen. Y estoy para servirles. Prácticamente. ¿Okay? Y más que nada que Lupita, usted ya tiene muchísima experiencia. Ahorita se está creando un ambiente de mucho temor. No es necesario tener todo ese temor. Lo principal es que, y antes de que ocurra cualquier cosa, ¿por qué no informarse mejor ya desde antes? Llámenle a Lupita Shetzko, aunque ahorita no esté pasando nada, pueden hablarle ahorita, ya pueden tener consultas con ella. Tiene experiencia de toda la vida prácticamente, conoce tantos casos. Y bueno, les vamos a dejar el teléfono aquí al fondo de la pantalla para que ustedes se puedan comunicar. No esperen a tener el problema, háganlo ya. Lupita, muchísimas gracias por esto. Vamos a dar toda la información y yo pienso que tenemos mucho para hablar. Oh, sí, así es de claro. que la vamos a ver en el próximo programa de Bienvenidos a su casa. Ande, muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Okay, Lupita, gracias a usted. Y bueno, amigos, continuamos con el siguiente segmento de Bienvenidos a su casa. Y bueno, amigos, como les decía, este programa para mí ha sido, si no uno de los mejores, el mejor. Ya tenemos a otra gran personalidad aquí de Tucson y nos encontramos con la joven Karina García, que es la PR and Marketing Director del Fox Theater. Karina, how are you? Good, thank you. Thanks for having me on. I'm very, very happy to have you here for the first time and many more times to come. Yeah. But we're very excited about Fox Theater. I was just there actually last week. I went to the George Benson concert. Oh, yeah, that was a big one. It was a beautiful, beautiful concert. I was very, very happy. Okay. And you know, I just think that we all need to know about Fox Theater. We need to get the word out and get that theater bursting with people, even though it was bursting. I love it. Yeah. But tell us a little bit about Fox Theater and what is coming up this month. Yeah, we have everything from concerts to comedians to dances, and we actually have a really busy month this month. We are starting with, on Valentine's Day, we have the Branford Marcellus Quartet. This is our poster, and it's with special guest Kurt Elling. He's going to be the singer. It's supposed to be a very nice jazz show, and it's a great idea for a date night. I mean, it's happening on Valentine's Day, so hopefully people can go out downtown, have some dinner, and then head over to the Fox and watch the show. Yeah, and even if you don't have a Valentine, you can be your own Valentine, or you know, we're all going to be there, right? It's not just for couples. Well, yeah, exactly. It's for everybody, but it's a perfect occasion if you have your Valentine. If not, you are your own Valentine. Yeah, and tickets do range from $29 to $77, so it really is for any budget. If you don't have a lot to spend, you can get a $29 seat. And every seat at the Fox is really great, even if you're in the rear balcony. You can see the stage perfectly. Exactly, I've been there, so it's beautiful. Yeah. So what else? Who else? After that, we have Arsenio Hall, and this is actually being brought to us from the U of A Hillel Foundation. It's actually their annual fundraiser. Every year they have a big performer that they bring down, and this year it's going to be Arsenio Hall. Wonderful. So it's happening at 8 o'clock on the 18th, and their tickets range from $24 to $60. They do have a little more expensive, they have more expensive seats near the front because it's their fundraiser. Of course. But if you just want to go to see the show, tickets are not that expensive, and I mean, he's a really big name. Exactly, amazing. He's a superstar. I know, I want to go there. I'll be there. And then after that, we do have some children's shows that we bring to the Fox. The next one is going to be Big Top Broadway, and it's a co-production between us and Chris Dodge Entertainment. And this one stars Paige Davis. She was on the show Trading Spaces, and she's actually going to be the star of this show. And it's song and dance and acrobats.
And then it's also Broadway music. Wonderful. I love Broadway music. Yeah. It's amazing. And this one's going to be a really exciting show. And the tickets for this are $22 to $32. So Affordable. Very for an affordable. amazing show. Yeah, it's affordable. And then after that, we do have another kids show, and it's going to be Dr. Seuss's Cat in the Hat, and it's brought to us by Child's Play Productions. And it is an adult theater company that specializes in shows for children. So Dr. Seuss's book, The Cat in the Hat, it's going to be really exciting. Wonderful for kids. Kids Wonderful. will love They're gonna love it. And this is actually a general admission show, so it's going to be the early birds get the best seats. Wow. So these tickets are $20. Children are $15. Okay, beautiful. We have babies that we can bring to the show. Yeah, I mean, it'll be really fun. And this show's actually in the afternoon, I believe. Or not in the afternoon, early evening. Okay. And this one's happening February 21st at 6 p.m. Beautiful. Let's do it. Yeah, and then our next show is Michael Feinstein. This one is happening February 23rd at 7:30, and he's a singer. He specializes in the contemporary music, and for this one, he's doing the Great American Songbook. So he's known, he hosts PBS specials and NPR shows. Wow. And for this, he's a big deal. Good And one. his voice is amazing. And his tickets range from $39 to $99. Perfect. Beautiful. After that, we have the Texas Tenors. And they're a pretty cowboys. Wow. Yeah, they're actually number 10 on the classical Billboard chart. They kind of throw country in with pop, and they have a really good sense of humor. And people may remember them from NBC's America's Got Talent. They were on that show, and that's kind of when they blew up, and they've been traveling the entire world. And so they're coming to the Fox on February 24th at 7:30, and those tickets are $27, starting at $27, and they go up to $72. Fantastic. Get the ones on the front. And If then you want to see what color of eyes they have, the front seats are the best. And then we have... this one is our Elvis tribute show. This is actually a national tour, and it's the ultimate Elvis tribute fan event. There are 3 Elvises, one from 3 different stages of his career, and they are actually all 3 winners of the Elvis contest. Really? That's put on through Graceland Enterprises. So it's supposed to be a great show. They have full band, lots of everything, lights and people on stage. So it'll be a big event. And this one is actually also very affordable. It's $32 to $64. Perfect. Good, very good. I mean, you have shows for everybody, from kids to people like me. Well, I mean, Elvis is a little bit before me, but it's still good. It's fantastic. There's a lot of people who follow him. We try to bring in shows for people of all ages. Yeah. And our last show that we're having this month is actually going to be George Thoroughgood and the Destroyers. And people may remember him. He is the guy who sings Bad to the Bone. Yeah. I've seen him actually. I saw him, I think, probably last year. He was amazing. I would see him again. Oh, yeah. So this show Many is one times. of our real popular ones, and he's, this rock singer, and everybody remembers him, and he's going to be a really good show. Karina, thank you so very much for bringing all this fantastic information. You're We're going to welcome. put it on our Facebook page and our website. So we're probably going to get all of this information from you so that we can have, well, definitely we're going to be there. Yes, and you can go to our website. It's www.foxtucson.com, and we update that regularly. So we're adding new shows all the time. We add them weekly, pretty much. Fantastic. Well, thank you so very much. We'll see you in the next welcome. program. Yes. Y bueno, amigos, quédense con nosotros porque les vamos a dar toda la información de Fox Theater en nuestra página de Facebook. Y quédense con nosotros porque todavía tenemos más sorpresas.
Bueno, amigos, como les decía al principio, este programa del día de hoy es, bueno, increíble. Tenemos a lo mejor de lo mejor. Estamos muy contentos y orgullosos. Y ahora nos encontramos con el doctor Peter McGall del Tucson Yemen Mineral Show, que le va a hacer una invitación para este gran evento que ya viene en poquitos días. Dr. McGall, thank you so very much for being here, y muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, it's great to be here, María. Muchas gracias. Pues bueno, estamos muy emocionados porque pues viene un evento increíble en febrero ya, prácticamente aquí, y queremos pues que nos explique un poquito de qué se trata, cuál es el tema y cuándo vamos a ir ahí. Ok, con todo gusto. Es el show anual, es el 63 show de Tucson Gem Mineral Society, que es lo originador de todo este evento grande que los veas en los moteles, en las orillas de las calles, carreteras, etc. Pero nosotros en el centro de convenciones son el original. Nuestro show es mucho más enfocado al público que los demás. La mayoría de los demás son enfocados en comercial. Nosotros tenemos los museos de todo el mundo, los dinosaurios y las cosas ya dirigidas al público en general. Exactamente. Y por cierto, déjenme decirle que este año va a ser el 4º año que grabamos un especial ahí en el Tucson Convention Center, que va a ser el 9 de febrero en la apertura. Y pues muchísimas gracias porque pues han sido muy generosos con nosotros en permitirnos grabar el programa. No, al contrario, el placer es nuestro de tener allá para difusar un poco más la información para la gente que conozca para venir y que van a ver en nuestro show. Sí, es lo mejor, ¿eh? No, absolutamente hay joyerías, minerales, pues, fósiles, eventos para niños, charlas técnicas y científicos y también educativa para que la gente conozca un poco más de las gemas y minerales que están viendo y de dónde viene y cosas de este tipo. Exacto. Y de verdad, amigos, los invitamos a que ustedes traigan a sus niños, vengan. El evento es del 9 al 12 de febrero. La apertura es a las 10 de la mañana el jueves 9 de febrero, ¿verdad? Sí. Ojalá y que estén ahí. Ustedes no se imaginan todo lo que pueden ver. Yo voy a estar ahí porque, bueno, es la cosa más bella del mundo. Imagínense, la joyería más grande del mundo prácticamente la tenemos aquí. Señoras, señores, acuérdense que el día de San Valentín ya viene y los regalos ahí están fabulosamente hermosos, ¿verdad? Sí, como siempre. Este año tenemos un poco más de 250 vendedores de todo el mundo. Tenemos 160 museos y coleccionistas particulares ya exhibiendo sus cosas fantásticas. El tema este año es minerales del medio oeste de los Estados Unidos, que es esencialmente de Texas hasta Canadá y de Missouri hasta Tennessee. Y esta abarca muchas minas históricas con cristales bonitos de fluorita que son muy morados, azul, rosa. Los cobres nativos famosos de Michigan, el Quartet de Arkansas. Este año tenemos un cristal recientemente minado que es tamaño de una refrigeradora. Y está clarísimo, es increíble. Increíble. Pues hay que verlo. Sí, todos, por favor, ven y verlo. Niños menor de 14 años está admitido gratis. Y tenemos muchos programas, especialmente desde la tarde el viernes hasta domingo, un programa especial educativo para los niños donde ellos interactuaron con estudiantes de geología de la Universidad de Arizona, aprendiendo de ciencias de tierra, identificaciones de minerales, y está garantizada que todos van a salir con uno de los cartones de huevos, ya con su mini colección o el inicio de su colección totalmente gratis y con algo de conocimiento de cada uno de los ejemplares. De los minerales, increíble. Yo ya empecé mi colección de minerales porque son increíbles. ¿Todavía bellos. tienes tu cartón de huevo? No, con ese no, pero ¿no? ese voy a ir por él. Okay.
a comenzar mi colección. Y bueno, amigos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, doctor Amigo. Muchas gracias. Espero que ver todos ustedes aquí con nosotros en el centro de convenciones prontito. Y recuerden, febrero 9 al 12, ahí nos vemos. Acompáñenme porque vamos a estar grabando un especial de Tucson Jimmy Mino Show. Y bueno, quédense con nosotros porque ¿qué creen? Tenemos más entrevistas que están maravillosas. Gracias. Thank you so much. Muchísimas gracias, María. Gracias. Como siempre. Gracias. And well, now I have a surprise for you. Because Help Yourself is a sponsor for this show, we have two amazing personalities that are part of the team of Help Yourself Galleria Realty. And now we have first our amazing office manager, listing manager, and well, she runs the whole thing, Courtney Alvarado. Hi, Courtney, how are you doing? Good. Thanks for having me. I see that you have another agent. And we also have Lisa Peterson, who is our buyer's agent. She's the manager of all the buyer's site transactions, and she's amazing. Lisa, how are you? Good. Thank you, Maria. Thanks for having me today. No, we're very, very happy. I'm very happy to have you here. And well, let's start with Courtney. Courtney, tell us a little bit, what is Help Yourself for sellers, and what is the benefit to list with the office? Well, Help You Sell is a full-service real estate company, the same as normal traditional companies. However, there's one exception. We offer sellers a low set fee instead of a high percentage commission, which means the sellers can potentially save thousands of dollars in equity. And do they get full service like a traditional company? Absolutely. We are full service, licensed, so that means they get all the same benefits as far as marketing goes, signage. We prioritize communication and really helping our sellers understand the listing and selling process, because it can be quite complex sometimes. Yeah, a little bit stressful, right? Yes, absolutely. But in a way, well, that's why you are there, because actually, and I know her very well, you're very kind, you help people to feel good and not so stressed, because yes, it is a stressful situation. It is. It's a very important decision that both the seller and buyer are making, so if we can ease that stress in any way, then that is our main focus. Exactly. So if someone is thinking of selling their home, what would be the first step? The first step would be to contact us, of course. Mm-hmm. In doing so, we can set up an appointment where we are able to see their home and to kind of explain the current market, because the market is always changing. Mm-hmm. It's important to understand where their home places in that market. Exactly. Well, as you can tell, she's going to be, if not pretty soon, the #1 top agent in Tucson, Arizona. I can tell that. Well, thank you so very much. Now, tell us a little bit about the houses or the listings that you have at the office right now. Sure. We do have several listings. Right now, many of them are in the Northwest location. Mm-hmm. We have one in particular that is a beautiful home. It's in the Continental Ranch Sunflower neighborhood, which is a 55 and older neighborhood. Mm-hmm. It's a gorgeous 2-bedroom, 2-bath. It's recently been painted on the interior. Sunflower has amazing amenities as far as a community pool and lots of different services they provide for the residents. Beautiful. And tell us another one. I think there's one where it's in Old Father Road as well. Yes. We do have one on 8100 North Old Father Drive. It's currently listed for $169,900. Mm-hmm. And this one is 1,500 square feet, 3-bedroom, 2-bath, has a beautiful backyard, and it's in a prime location in the Northwest. Beautiful. So we have homes. The sellers can call you anytime as soon as you're thinking on listing your home. But well, now let's go with Lisa. Lisa, how are you? Good. Thank you. Good, good. Well, tell us a little bit. I know that there's some good, fantastic programs for people who want to buy homes, right? That's correct. But tell me now, what is the process? When someone is thinking, okay, I want to buy a house, what should they do next? Well, the first thing a buyer should do is contact their realtor or myself. And basically, there's a lot to know for first-time home buyers. There's many programs out there that they can take advantage of, and I can help them decide which ones may possibly work for them. I can help them know the whole process as far as from financing all the way to close with escrow. I also help guide them every step of the way with the paperwork,
and helping them find homes easier, like with our Help Your Sell First to Know program. So basically, that makes their lives a lot easier. And so the other thing too is that they stop and give me a call and get a free complimentary consultation. This will save them so much time, it's going to save them money, and it's going to make the process so much easier. And I can tell your personality is kind of nice and warm, so people should feel very comfortable, because even though this can be a very stressful, again, situation, there's nothing better than to have a home right now in this market. It's a good market before the interest rates go up, because I believe that they might be going up pretty soon. So what a better time to buy a home, right? That's correct. It is a great time to buy a home. And well, with this team, believe me, you are going to be in the best hands that you can ever imagine. So tell us, Lisa, give us your phone number where a buyer can call you so they can start getting the process of purchasing a home. Yes, so for your free complimentary consultation, give me a call at 520-404-4014. Perfect. And now, Courtney, tell us again where the sellers can call so that they can start the process of. Any sellers wishing to get more information about the market or to list their home with Help You Sell can call 520-579-6930, or they can go to our website at shoptucsonhomes.com. Perfect. And well, we're going to have you keep having you because you're going to explain all the process of listing homes and selling homes or buying homes. Thank you so much for being here with us. Thank you. And hope to see you in the next show of Bienvenidos a su casa. For now, stay with us because we have more surprises for you. Y bueno, amigos, aprovechando que este es el mes del amor y la amistad, ojalá que se abracen y se quieran muchísimo. Ahora queremos felicitar a todos los cumpleaños de febrero, empezando por mi querida, por cierto, Fátima, que cumplió años el 27 de enero. Amor, te mandé felicitaciones, feliz cumpleaños. También a Jessica Tanner de Mesa, Arizona. A Adriana Comisaris, happy birthday, beautiful. Thank you so much for being here. A Cristian Enrique Ochoa, felicidades. A Steve Baquet, a Mabel Moreno, felicidades, preciosa, y a Daryl Brook. Daryl, happy birthday, thank you so much for being here with us. Y bueno, amigos, pues más que nada a todos ustedes un saludo, que disfruten este hermoso mes de febrero. Acuérdense que hay que darnos mucho amor, hay que querernos mucho, hay que valorar la vida, la salud y bueno, todo lo que tenemos. Hay que vivir el día porque pues no sabemos cuánto tiempo estaremos aquí, así es que hay que estar contentos, no se enojen, y siempre quieran y amen a todos sus seres queridos. Y bueno, amigos, continuamos con más de Bienvenidos a su casa. Y bueno, pues ahora estamos aquí con nuestro segmento favorito de ¿Qué pasa en Tucson? Con la señora Alma Gallardo, directora del periódico Arizona Bilingüe. Y bueno, como ustedes saben, pues ella siempre nos trae la información de todos los eventos, de los mejores eventos aquí en Tucson. Y para eso está aquí con nosotros esta preciosa mujer. Hola, Gracias, Alma. María, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, me encanta ese color en ti, se te ve fabuloso. Gracias. Y luego con tanto diseñador aquí, ¿no? No, hombre, ¿a poco nada? Este día ha sido un programa que, bueno, somos muy afortunadas. Y con tu fabuloso vestido que traes. Por cierto, precioso. que ahorita vamos a entrevistar a los patrocinadores de este hermosísimo traje. Pero bueno, es una sorpresa. ¿Pero qué les parece? El color está divino, ¿sí? No, y se te ve divino. Y hasta parezco, ¿verdad? Así como que si soy de veras. Sí, pareces pakistaní, Sí, algo así. Afortunada y orgullosísima. Así es. Pero bueno, amigos, ahora Alma nos va a hablar un poquito de este maravilloso evento que va a pasar, que vamos a tener aquí en febrero 12. Así es, María, pues ya sabes, siempre trayendo diferentes eventos a la ciudad de Tucson y gracias a todos ustedes, gracias a Bienvenidos a su casa por siempre apoyarnos y acompañarnos y también a todo el equipo que te acompaña porque son maravillosos. Todos. Muchísimas gracias por ello. Y sí, amigos, pues tenemos este gran evento que inicia con el mes de febrero, el 12 de febrero, el mes del amor y la amistad más que todo. Y invitándonos a que nos acompañen el 12 de febrero en JW Marriott, Star Pass, el hermosísimo resort que tenemos aquí por toda la 22 hacia el oeste final.
tendremos este evento a partir de las 12 del día a las 5 de la tarde, donde tendremos bastantes patrocinadores que nos estarán acompañando. Y no nada más de quinceañeras o de bodas o de eventos especiales, también estarán otro tipo de negocios como real estate, como mortgage, como lugares de eventos, como información para la comunidad. Así que habrá muchísimo que ver. Además tendremos 3 fashion shows diferentes completamente y uno de ellos va a ser muy, muy especial. Así que esperemos que la gente nos acompañe. Es completamente gratuita la entrada, no se le cobrará a nadie. Wow. Y las primeras 700 personas tendrán oportunidad de una bolsa obviamente alusiva al evento. Wow. Así que tendremos muchísimas sorpresas también. Oye, tengo que estar yo en este grupito de las 700 personas porque siempre hay sorpresas. Pero tú tienes la bolsa ya. Ah, ok, perfecto. ¿Ya ven? Qué bueno, gracias. Tú tienes la bolsa ahí, entonces pues queremos invitarlos a que nos acompañen y no nada más eso, sino que a los primeros 2 dueños de negocios que estén interesados en estar en este evento, pues llámenos para ofrecerles el paquete, pero dentro del paquete va un anuncio incluido gratuito. Así que en Arizona Bilingual, obviamente, así que nos pueden llamar al teléfono que está en pantalla, con muchísimo gusto los podemos ayudar ahí, no importa la hora, para eso estamos, para servir a nuestra comunidad. Así que esperemos, y hay muchos otros eventos aquí en Tucson, pues como la Feria de las Gemas, que ya se aproxima estas 2 semanas de febrero, y después tenemos el rodeo, que es un evento espectacular, que es el rodeo, uno de los 3 rodeos más importantes a nivel nacional. Wow. Así que pues esperemos que estén pendientes de redes sociales de Arizona Bilingual, bienvenidos a su casa. Así y muchísima información que estamos ahí siempre incluyendo o subiendo día a día. Así es. Y bueno, amigos, también no se olviden de darnos un like a la página de Arizona Bilingüe y a la de Bienvenidos a su casa. Así es. Porque ahí vamos a estar, aparte de que nos dan el like, pues vamos a estar poniendo promociones, lo que está pasando en Tucson y bueno, muchas cosas y muchas sorpresas más. Pues muchas gracias, María. Encantada de estar aquí. Y pues ya sabes, vas a estar dentro de nuestros MCs el día del evento. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Sorpresota, regalote. Y bueno, amigos, quédense con nosotros porque todavía tenemos mucho más. Y muy agradecidos con esa querida amiga Alma Gallardo. Nos vemos en el próximo segmento de Bienvenidos a su casa. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al deporte el día de hoy. Soy su amigo Andrés Valenzuela y se paraliza el mundo en estos momentos por unas horas por el flamante duelo de titanes entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y Falcons en el Super Bowl 51. Y aquí les dejo 10 cosas que debe de saber antes de ver el partido. Por ejemplo, que los Falcons disputarán el segundo Super Bowl y pues perdieron en la edición 33 ante los Broncos con marcador de 34-19. Y por otra parte, los Patriotas disputarán su 9º Super Bowl. Será el equipo con más apariciones y pues en el partido por el título. Matt Ryan consiguió su 3ª victoria en playoff. Todas han sido como local, 2 ante Seahawks y 1 ante los Packers. Dan Quinn regresa al Super Bowl ahora como entrenador jefe. Estuvo con Seattle anteriormente como coordinador defensivo en las ediciones 48 y 49. Y fíjense que el flamante longevo jugador Tom Brady buscará su 5º trofeo Vince Lombardi. Además será el jugador con más apariciones en esta edición con 7, nada más y nada menos. ¿Cómo la ven? Y Bill Belichick estará en su 10º Super Bowl, será como entrenador jefe. En los otros 3 los dirigió como asistente. Hace mucho que Atlanta no ganaba en playoff. Lambeau Field el 4 de enero del 2003, pues ya bastante tiempo. Y pues los Patriotas sufren jugando fuera de casa, apenas suman un triunfo y se despidieron pues en esos playoffs, ¿no? Con solamente un triunfo. Los Falcons se despidieron en grande en Georgia Dome, ganaron su último partido en esa sede para sellar su pase al Super Bowl. Y los alumnos se enfrentan al maestro. Ejecutivos Dimitrov y Pioli trabajaron para Belichick en Nueva Inglaterra antes de Atlanta. Se esperan pues grandes jugadas en este Super Bowl 51. La gente lo estará viendo y sobre todo que se paraliza el mundo por algunas horas. Esperemos un gran juego y que gane el mejor y sin duda vivamos la intensidad de la NFL. Muchas gracias. Bienvenidos al deporte por Andrés Valenzuela.
Recordándoles que sigan en Facebook, a la página que le den like, bienvenidos a su casa, y por otra parte también like a Arizona Bilingual Newspaper para que nos apoyen con un like, no se les olvide, y sigamos días con día pues creciendo en este proyecto. También les dejo mis redes sociales, en Facebook Andrés Valenzuela y mi Twitter @Andrés-23VZLA. Gracias y nos vemos a la próxima. Un abrazo. Y bueno, ahora tenemos este segmento especial para nuestro querido amigo Carlos Hernández Valdés del programa de El Amigo de Siempre. Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por todo el talento que nos has enviado. Un abrazo muy fuerte. Me encanta tu profesionalismo. Eres increíble, tú y tu equipo. Roberto Rondero, también muchos saludos. Han sido maravillosos con nosotros. Y bueno, me encanta esta maravillosa mancuerna que hemos creado. Gracias por el talento. Hoy te vamos a mandar un talento increíble directamente desde España. Ojalá que lo podamos apoyar entre todos porque de verdad que es fabuloso. Él se llama Jorge Quesada. Pero bueno, felicidades por tu nueva segunda temporada del Amigo de Siempre. También saludos a Daniel Lares, que sabemos que se suma a tu equipo con su sección de 3 de 3. A Roberto Rondero con su sección TV y Show. Y bueno, al mago Leonardo Trébole también con su momento mágico. Y bueno, Carlos, felicidades y continuamos con esta hermosa mancuerna de Bienvenidos a su casa y El Amigo de Siempre. Un abrazo y un beso. Chao. Hola amigos de TV Cast, los saluda María Powell de su programa de televisión Bienvenidos a su casa. Y queremos invitarlos a que nos vean todos los lunes de las 10 a las 11 de la mañana por www.tvcast.com.mx. Los esperamos. Y bueno, yo como ven, súper feliz porque ahora tenemos a la personalidad de este programa. Ya nos tenía un poquito abandonados, pero bueno, por fin lo encontramos. Y se encuentra con nosotros el gran diseñador de España, Franz Baviera. Franz, ¿cómo estás? Contentísimo de estar contigo una vez más, claro que sí. Bueno, es un Me encanta. súper honor, como tú sabes, siempre tenerte aquí. Y te hemos extrañado. Platícanos, ¿dónde has estado? A ver, digo, porque pues todos queremos saber, ¿no? Sí, bueno, no os he abandonado, ¿eh? Ah, perfecto. Lo que pasa es que si vengo mucho, me hago muy famoso. Y es muy, es muy duro. Hay que trabajar muy duro. Hay que trabajar muy duro para ser famoso. Ah, okay. Y hay que estar tranquilo. Exacto, y, no, y se ve que has estado tranquilo. Gracias. Bueno, no, verdaderamente he estado viajando un poquito y he estado yendo frecuentemente a España, claro, y a Barcelona, pero también Madrid. He dado la vuelta a España. He estado un poquito viendo lo que en español llamamos lo que se cuece, lo que está pasando. Lo que está pasando, increíble. Sí, sí. Y bueno, o sea, dando la vuelta a toda España, ¿cómo? A ver, ¿cómo fue eso, un viaje? Bueno, a mí me gustan mucho las motos y fue mi hermano y yo que nos subimos a la moto y dimos toda la vuelta a España y conocimos sitios que no conocíamos y fue entrañable. Muy recomendable de hacer cada uno en el vehículo más apropiado para lo que merezca, pero España es muy variado, muy bonito. Y quieren mucho a los mexicanos, mucho, y también quieren mucho a los americanos. Ah, perfecto. Por eso tiene tanto turismo americano, porque los americanos se sienten muy cómodos en España. Y los mexicanos, todo, es como en casa. Solo hay que preguntarlo. A cualquiera que haya estado allá, cómo se ha sentido. Perfecto. No, ya estoy planeando un viajecito a España, porque si quiero saber cómo está ese hermoso país. Pero bueno, y ahora denos un poquito de la moda. ¿Qué ha pasado con la moda últimamente? Sí, bueno, yo ahora lo que he visto que está presente en los desfiles, diría un poco por fin, y como una novedad interesante, importante a tener en cuenta, es lo que... los primeros que lo han puesto en pasarela han sido los franceses y lo han denominado el francés, l'oiseau, que vendría a ser, yo no hablo francés, pero soy muy del norte de España y estamos muy cercanos. En americano sería el athletic leisure.
que cuando pasamos a nuestro idioma, pues sería la ropa de deporte puesta en tiempo de ocio, no en tiempo de deporte, pero un poco más. No solo en tiempo de ocio de cuando estamos tomando un café con los amigos. Es decir, te invitan a pasar una tarde a casa de unos amigos, te quieres arreglar. Antes no te atrevías a ir vestida de deporte con un legging porque era como de mala educación. Exacto. Y ahora esto se ha revestido. Quiero decir que puedes llevarlo naturalmente maquillada, enjollada. Ya son prendas de pasarela inspiradas en la comodidad de las prendas atléticas. Que tengo que decir que, con todo el respeto, porque la moda nace de la calle, unos de los que inventaron esto fueron la mujer mexicana. Porque yo la he visto mucho. ¿En serio? Vestida atléticamente, pero a diferencia de otras culturas, sí que veías, ya hace muchos años, a las chicas mexicanas que iban atléticas, pero pintaditas y con sus joyitas y muy arregladas, y estaban creando una moda, rompiendo un poco los esquemas, porque ellas ya sabían que esto quizá no podía gustar, pero lo hacían igual, y ahora esto ya es muy, muy aceptado. Y además es muy cómodo. Y permite mucha creatividad. Y por otro lado, Dior, por ejemplo, Chanel, Paco Rabanne probablemente, no lo he visto tanto, pero Dior y Chanel, como dos líderes de la moda francesa, lo han puesto en pasarela y combinado con, incluso con sedas, con bordados, con tejidos muy ricos como el que tú llevas, con inspiraciones también de India, de Pakistán, todo esto, que también es una moda. Esto, cuando lo combinamos, si podemos superar la dificultad de mezclar estilos con éxito, ahí tenemos un gran éxito. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. O sea que, señoras, vístanse, y chicas, vístanse como quieran, que ya lo hacen muy bien. Ahora además pueden añadir esto con gusto, naturalmente. Perfecto. Y bueno, les vamos a poner unas fotografías de todas estas tendencias que Fran nos ha estado hablando para que pues, nos animemos a vestir a la moda con la nueva tendencia y, ¿por qué no? Pues sentirnos bien y además orgullosas, porque pues ya dijo, nosotras iniciamos estas tendencias. Como casi todo lo que se ha inventado en el mundo, se ha inventado en México. Exactamente, Una frase. Fran, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos verte pues ya más seguido, ¿no? No nos abandones. Sí, mientras no me hagas muy famoso, iré viniendo. Prometo a la que no. me haga un poco famoso, desapareceré. Perfecto. Porque es que es muy cansado. No, sí, no puedes manejar la fama tan fácil. Perfecto. Muchas gracias, corazón, por estar aquí con nosotros. Y bueno, esperamos verte en la próxima Será un placer. edición de Bienvenidos a su casa. Gracias. Quédense con nosotros porque tenemos otra sorpresita más. Y bueno, amigos, pues ahora les tenemos la sorpresa más inesperada, hasta por mí, de este programa. Tenemos un talento increíble directamente desde España, que la verdad les va a encantar su arte, su música, su voz. Y bueno, todo esto, muchísimas gracias a nuestro querido editor Santos Franco, que es el que nos puso en contacto con este maravilloso talento. Y les presento aquí a Jorge Duque. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola María, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, es un honor tenerte. Tengo que decirles a nuestro teleauditorio que hay un poquitito de delay, pero pues es que estás en España a estas alturas, gracias por esperarnos. Estoy encantadísimo de estar aquí retransmitiendo en directo con ustedes, puesto que no me esperaba este recibimiento de ustedes. Aquí en España, ustedes son muy bienvenidos y yo, por supuesto, soy encantado y es un honor de estar siempre al lado de gente profesional como lo sois vosotros. Pues muchísimas gracias. Ahora dinos un poquito de ti, que te queremos conocer. Claro que sí. Bueno, mi nombre real es Jordi Muñoz López, soy de España, una localidad
gerundense de Gerona, que se llama Figueras. Y bueno, yo desde los 8 años he estado cantando duro, con toda la fuerza y la pasión que es la música. Y bueno, pues hasta el día de hoy he pasado por muchos castings, muchas pruebas muy duras, otras muy agradables, pero la pasión siempre sigue ahí. Hasta el día de hoy que, bueno, estoy tratando de hacerme un hueco en el mundo de la música, y cómo no, en vuestra tierra, que es donde nos acoge mucho, ¿no? Entonces, con ese tema Soy Así, es lo que queremos ya empezar a pegar fuerte. Perfecto, bueno, pues ya sabes que aquí tienes la invitación permanente de bienvenidos a su casa y nuestro maravilloso equipo, y sabes que siempre te vamos a apoyar en todo lo que necesites. Así es de que, bueno, empieza a cantarnos un poquito de esa canción que es pues tu éxito, ¿no? De tu disco, que por cierto, ¿nos puedes mostrar? Por supuesto que sí, siempre un placer. Me cuesta tanto tirar por el camino de la vida, qué duro es, si sufres por algo, no me quejo por vicio, lo sé. La verdad es que no sé, unos tienes tantos y otros pocos, pero en cambio tienen lo más importante, que es querer. Yo soy así, es lo que ves, soy tan sincero para mano bien. Miro el papel, escribo en él, lo que sucede el mundo va al revés. Intento ver la realidad, es algo oscuro que no puedo evitar. Yo pienso así, soy como ves, porque la vida me ha tratado como es la realidad. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en esta hora de Bienvenidos a su casa. Esperamos que hayan disfrutado esta maravillosa edición. Y bueno, de nuevo quisiéramos decirles que si usted quisiera estar en este programa, patrocinarlo, como conducirlo o ser parte de él, por favor llámeme al 975-6697 y bueno, haremos una cita para platicar. Mientras tanto, señoras, ¿cuál es la condición de ver Bienvenidos a su casa? Pues claro, esa de ver el programa y bailar conmigo al final del programa. Esperamos vernos en la próxima edición de Bienvenidos a su casa. Yo soy así, es lo que ves, soy tan sincero para mano bien. Miro el papel, escribo en él, lo que sucede el mundo va al revés. Intento ver la realidad, es algo oscuro que no puedo evitar. Yo pienso así, soy como ves, porque la vida me ha tratado como es la realidad. Mejor estar solo que mal acompañado. Si pudiera un perro contestar a todo lo que ve, con una guitarra de fondo y poco más, yo me conformo con un poco de humildad. Yo soy así, es lo que ves, soy tan sincero para mano bien. Miro el papel, escribo en él, lo que sucede el mundo va al revés. Intento ver la realidad, es algo oscuro que no puedo evitar. Yo pienso así,